Listo. Listo. A ver, primeramente, buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de lo que es lo que podemos entender sobre la película de Karl Marx. Bueno, de mi manera, yo entendí que en sí la película no estaba en sí enfocada como decir, te vas a ver la película y vas a salir como de comunista totalmente. En sí la película se basó bastante también en esto de que presentar los problemas que tuvieron que pasar Carlos Marx y Friedrich Engels en en tratar de sacar adelante el discurso o la idea que ellos pusieron sobre la manera de la clase obrera eh, para defender sus derechos y por lo que no quería que trabajen niños. Otro punto que me gustó de la película fue que las mujeres tenían bastante influencia. Una de ellas fue la mujer de Carlos Marx, quien ella, como decir, no tenía miedo de hablar y comunicar lo que ella pensaba. No, o sea, le gustaba opinar todo en temas de discusión y cosas así. Bueno, otro punto también o sea, en sí, que no demostró la película fue por qué Carlos Marx y Friedrich Engels, sí vi una parte donde creo que a él ya venía arrastrando, no le gustó, como decir, la manera como trataban los trabajadores, su papá principalmente en la empresa que él tenía. Pero en sí, en Carlos Marx nunca salió el origen de por qué él defendía tanto el tema. Eh, de criticar bastante la economía del país, que en sí se basaba bastante en lo que es solo la producción. Las empresas en ese entonces ya sería solo capitalismo, estaban basadas solo en generar ingresos y no les importaba explotar a sus trabajadores. La mayoría de ellos también usaban lo que era niños para laborar y se justificaban porque decían, si mi empresa tiene niños, es porque la empresa de acá también tiene niños y son más rentables. Les pagan menos, les hacen trabajar más y bueno, y eso les generaba más ingresos para ellos. Y en sí, eh, bueno, otra cosa, bueno, en fin, también la película, para entenderla súper bien, tendríamos que estudiar bien a fondo lo que es el capitalismo y el comunismo, estudiar más sobre la historia de estos dos autores como decir, de- del comunismo, prácticamente, que en sí, eh, ay, me perdí. Bueno, en sí, creo que lo hubieran hecho más amigable con las personas, porque no más amigable, sino más entendible a las personas para no tener tanto un conocimiento económico, si así decirlo. Tratar de hacerlo un poco más simple la película. Ya, Otra bueno, persona. yo, o sea, lo que Carlos Marx era lo que quería transformar, era lo que era el viejo mundo a uno nuevo. O sea, quería lograr lo que era el marxismo, una sociedad sin clase social. Claro, Ajá, para eso, como dijiste, él se unió a Friedrich Engels, ya que ellos Frederick, Engels, sí, porque tenían casi el mismo pensamiento político, en contra de lo que era la esclavitud hacia los trabajadores. Y lo que quería era plasmar en ese libro, era la perspectiva que tenían sobre el capitalismo en esa época. En ello criticaba lo que era el orden burgués. Lo que querían era destruir esa política, o sea, ese tiempo, ya que, así como dijiste, ponían a trabajar a los niños y a los adultos día y noche, y aún así no,
no les pagaban bien, vivían en la pobreza y así se adueñaban de sus bienes también para construir proyectos que la clase alta quería. Y la economía solo era el dinero, solo era para la clase alta y para la clase baja no le daban nada. Sigan. Lo que yo también vi en la película fue que empezaron con la discriminación a los pobres y también que la mujer de Karl Marx era la única que daba mando, por decirlo así, era la única que se enfrentaba al dueño de la empresa donde ella trabajaba, porque la explotaban, por decirlo así. Era la esposa de Hengel, amiga. Bueno, él. En sí la Bueno, película sí como que se trató como que de la que Marx y Hengel era la lucha contra la burguesía, ellos querían derrogar la burguesía en sí, eran los dueños de empresas y la gente pudiente en ese entonces. Y, y se aprovechaban de las personas de bajos recursos, como viene a ser, en este caso sería el proletariado, que mencionaban mucho también en la película, yo lo investigué y significaba que eran los trabajadores de escasos recursos que prestaban sus servicios a las empresas, y igual eran explotados, como los niños, como las mujeres también, y no se tenía en consideración todas las horas que trabajaban y las largas horas que elaboraban estas personas, y en cuanto se los enfrentaba, ellos ¿cómo se dice? Como que se querían escudar diciendo que las otras personas también lo hacían, pero estaban mal, o sea, todo el mundo estaba mal en esa película casi. Porque a en los sí, niños... una parte de sí es verdad, porque mira, date cuenta que, o sea, las personas en sí se acostumbraron al miedo de decir de los empresarios, al quedarse callados, porque ellos al momento del trabajador reclamar, ellos lo único que hacían era decir, bueno, si no quieres, estás criticando mucho y no quieres, hay mucha gente buscando empleo, te puedes ir. Y en cambio, creo que eso fue el miedo de las personas, tratar de quedarse sin trabajo, sin ingresos, y por eso. Sí, porque como ahí estaban viviendo en una crisis bien baja, entonces por aquello también fue que el amigo de Mark, a él no le importó si él era de clase alta, porque el papá de él era de clase alta, entonces era jefe de algunas empresas textiles, algo así creo que era. Y aún así a él no le importó nada de eso porque él se daba cuenta de cómo la gente vivía en una esclavitud, de cómo no podían salir, no podían salir de su pobreza y ver también a tantos niños de cómo trabajaban sobre lo que siempre hemos hablado, de que los explotaban mucho. Entonces eso no le gustaba a él y por eso fue que también decidió unirse con Marx para poder cumplir con su discurso que ellos tenían en mente. Una parte, creo que al comienzo de la película dijeron dos frases súper importantes que deberíamos analizarlas. Que una fue cuando el tiempo no observa, perdón, que cuando hay dos tipos de corrupción, que cuando el tiempo no observa las leyes o cuando Cuando el el pueblo pueblo, está, cuando el pueblo no observa las leyes o cuando el pueblo está corrompido por las leyes. ¿Qué quiere decir para ustedes en sí esa frase? Cuando el pueblo no observa las leyes o cuando el pueblo está corrompido por las leyes. Que esperan que el pueblo siempre les haga caso, como por decir en este caso, a los presidentes o los que tienen los del No, gobierno más claro. no, en sí se basa en lo que es cuando la gente no está pendiente en, como decir, las leyes de uno mismo. Los que están en el alto mando, ellos hacen y deshacen lo que ellos quieren hacer.
Y en cambio, hay en la otra opción que dice cuando el pueblo está corrompido por las leyes, es cuando el pueblo en verdad sabe lo que está pasando, pero nunca hace nada por cambiar esas leyes. Decía, los ciudadanos reciben el castigo, pero no aprecian el delito. En fin, esta frase se Sí. basa a decir que en sí el que siempre sale perjudicado en esto es el pueblo o la clase trabajadora, en pocas palabras, la clase baja, que ellos pueden, como decir, ellos viven la vida normal, mientras que los ricos o los del alto mando siempre están perjudicando a los pobres porque cada vez le quitan menos beneficio a los pobres o a la clase trabajadora. En decir lo que pasó ahora con la según ley humanitaria que hubo ahora, hay bastante gente que, chuta, le han bajado el sueldo, les han bajado las horas de trabajo y es una frase que encaja perfecto en esto, porque darse cuenta que la gente de alto mando se aprovecha de circunstancias críticas para tratar de, como si, de castigar al pueblo más de lo que ya ellos lo han castigado. De todo eso y creo que ya no quería seguir escribiendo ni nada de eso, pero el amigo Frederick, él estuvo con él y lo estuvo ayudando, como vimos en la película, que él le estaba dando ánimos para que siga escribiendo y que no todo lo que hicieron fue en vano, porque ya habían pasado por tantas cosas y tirar todo así al suelo O por... sea, sí, una de las cosas que prevaleció en la película fue la constancia o sea, la perseverancia de ellos, de estos dos personajes, en tratar de sacar su discurso o la idea de ellos adelante. Mark y su amigo pasaron para poder lograr este discurso que va a cambiar que va a cambiar a casi toda Europa al final de la película. Pasaron hambre, bueno, Mark pasó hambre con su esposa, fueron difíciles los momentos porque también los botaron de donde vivían, ¿no? Y no tenían dónde ir porque tampoco tenían dinero, porque eran escritores pero no tenían plata. Bueno, y su amigo Hengel, que tenía el problema con su papá, era un burgués,